Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo sé que contentos, seguro, por lo menos los asiduos del Espejo, viendo la cara que se les quedó a los sátrapas de la Unión Europea cuando el segundo de a bordo de Trump les humilló en público. Es la primera vez en la historia del occidente colectivo que ocurría algo así. A mí lo primero que me vino a la cabeza fue, ¿cómo estarán las cosas de mal en el Imperio OTAN para llegar a ver algo así? Es como si un burro le llamara a otro orejudo. Es una gran cantidad de vertientes las que hay que analizar, pero a buen seguro que lo que vendrá después será peligroso para que se consiga la paz, ya veréis. Porque estos a los que les han dejado ante la sociedad europea, literalmente con el culo al aire y públicamente, no querrán dejar sus poltronas y lucharán como fieras heridas, e intuyo que su salida será la de arremeter contra Rusia, y contra los más débiles. El bagaje de la historia nos avala a los europeos. Somos la cuna del fascismo, y promotores de las dos guerras mundiales, antes de esta tercera provocada bajo el paraguas de la OTAN. Pero ayer fue un mal día para dejar de fumar para las élites fascistas dirigentes de la Unión Europea. La cara que se les puso cuando el vicepresidente de Estados Unidos les dijo, que el mal y el peligro para la Unión Europea, no viene ni de Rusia ni de China, que el mal está dentro de la Unión Europea, llamándoles implícitamente fascistas a la puta cara. Fue para enmarcar. Yo sé que a muchos despiertos del Espejo, la libido se le fue por las nubes. Y seamos claros, al ganar Rusia la guerra contra toda la OTAN en bloque, no solo es que ha sido de forma humillante, sino que además, en Estados Unidos ya saben que Rusia todavía no ha sacado a relucir sus mejores armas, y están acojonados, solo una pequeña demostración con el Oresnik, los Zircon y los Iskander. Pero en la fase que sí está entrando en la guerra, es posible que Rusia, al entrar la OTAN de lleno, tendría preparadas sus armas, esas a las que el propio Putin y Medvedev ya han mencionado. Cuando se referían a armas desarrolladas con nuevos principios físicos, Estados Unidos ha sido el primero que ha reconocido, se puede decir que casi oficialmente la derrota. Ya no quiere líos con Rusia, le ha pasado la factura a Zelensky, y le ha dicho págame los 350 millones de dólares que me he gastado con Ucrania, o te dejo solo del todo. Porque si Rusia tiene esas armas de las que habla, ¿qué se puede hacer? Armas seguramente como el sistema Murmansk-BN, y otras como el sistema Alabuga, de la que ya hemos hablado en el Espejo de esa bestial arma. Además, al parecer Rusia ya ha suministrado a Irán y seguramente, a alguno más de sus aliados el sistema Murmansk-BN de largo alcance. Seamos claros, todo esto que está haciendo Estados Unidos es porque no le queda otra, que a la fuerza ahorcan. Y como muchos intuíamos y otros vaticinaban, Estados Unidos empezó esta guerra con el fin de cargarse a la Unión Europea, y lo ha conseguido. Les ha dicho ahí os quedáis, solos con Rusia, es tan descarado el desplante que es indisimulable. Ayer el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, después de humillarlos como hizo, abandonó la conferencia, y ni se reunió con el canciller alemán como tenía previsto. Diría, ¿para qué? A los ucranianos con Zelensky al frente también los dejó finos, salieron de la reunión descompuestos, así que, por eso digo, que es un momento peligroso, porque por una parte los europeos humillados como están, y por la otra los nazis ucranianos, pueden cometer cualquier locura como ir al suicidio contra Rusia. ¿Pero de qué armas rusas estamos hablando? De una de ellas, el Murmansk-BN, ya hemos hablado aquí varias veces, tenéis varios vídeos hablando de ella, pero de la otra bestia de arma, aunque hay un vídeo sobre ella, se ha hablado poco. Sobre todo porque incluso cuando la OTAN se enteró de ella hacia el año 2017, exigió a Rusia que no la desarrollara. Increíble. Todos recordaréis inmediatamente el misterioso discurso de Putin en el Foro Económico Mundial. En 2023, Putin dijo que Rusia estaba completando el desarrollo de armas con nuevos principios físicos. También Dmitry Medvedev las ha mencionado varias veces advirtiendo a la OTAN. Hablaban seguramente del complejo electromagnético ruso Alabuga, diseñado para apagar cualquier equipo electrónico dentro de un radio de 3,5 kilómetros con pulsos electromagnéticos. Hay rumores de que ya está experimentado en el frente de Ucrania. La electrónica se ha convertido en el cerebro y el músculo de la guerra moderna. Drones de todo tipo y embarcaciones no tripuladas, miras y sistemas de carga,
equipos de navegación y comunicación, todo funciona con electrónica. El ejército ruso ha sido el primero en encontrar una línea maestra universal para todos los productos electrónicos enemigos, por eso será invencible por algún tiempo. En septiembre de 2023, Putin, hablando en el Foro Económico del Este, dijo: "Estamos completando el desarrollo de armas basadas en nuevos principios físicos", lo que quiere decir que tenía en cuenta el complejo electromagnético Alabuga. Los primeros rumores de Alabuga supuestamente comenzaron a probarlos sobre la técnica de la OTAN en la zona de la operación rusa en Ucrania. Quizás esto se deba al hecho de que Kiev intensificó las operaciones militares en el contexto de las negociaciones de Putin y Trump. Y no solo se fortaleció, sino que comenzó a tomar medidas muy arriesgadas para todo el mundo. Golpearon la planta de energía nuclear Zaporizhia, lanzaron un dron en el sarcófago de la unidad de power de Chernóbil, y envió 3 drones al territorio de Bielorrusia, una auténtica locura, porque no tiene sentido luchar contra los rusos. Una fuente de la agencia Novorossiya dijo que bajo las palabras Proyecto Alabuga se puede ocultar un complejo de armas electromagnéticas. Ni siquiera saben sobre esto en la unidad donde llevaron algo para probar. Fuimos al grano, lo conseguimos, comenzamos, lo comprobamos y partimos. Y luego, por medio del control objetivo, establecieron qué y en qué rayo quemó el cerebro de las máquinas, porque cuando se usa complejos del tipo Alabuga, la electrónica no se bloquea, se quema, dijo la fuente de la agencia. Fue el ex secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg en 2023, que cuando se enteró de las características técnicas probables del complejo Alabuga, dijo que tales desarrollos son superiores a todo el arsenal nuclear de la OTAN. Y exigió que Rusia dejara de trabajar en el complejo, por supuesto, algo que Rusia no hizo. Pasó 1 año y medio desde la presentación de Alabuga, y Rusia ha sido en Ucrania donde lo ha usado. Rusia se ve que ha dicho que es hora de mostrarle a la OTAN que no tiene sentido luchar contra los rusos, y todos recordarán de inmediato el misterioso discurso de Putin en el Foro Económico Mundial. ¿Pero de qué arma estamos hablando? En octubre de 2017, un medio británico sembró el pánico por la nueva arma secreta de Rusia, el nuevo misil radioelectrónico Alabuga, desarrollado por los ingenieros militares rusos. Será capaz de destruir ejércitos enteros y será más poderoso que una bomba nuclear, informó el tabloide británico Daily Star. De acuerdo con el medio, este avanzado proyectil puede desactivar todos los sistemas de a bordo, y las ojivas nucleares que se encuentran en un radio de hasta 3,7 kilómetros, a través de emisores electromagnéticos. Asimismo, es capaz de hacer explotar los obuses de artillería ubicados dentro de la torreta de un tanque, así como matar a los soldados del enemigo incluso escondidos a una profundidad de hasta 100 metros con una ola de radiación electromagnética. Sin embargo, el asesor del subdirector general del consorcio electrónico ruso CRET, Vladimir Mikheyev, declaró a los medios que Alabuga no es un arma concreta, sino un conjunto de investigaciones llevadas a cabo entre 2011 y 2012 para determinar las perspectivas de desarrollo del armamento radioelectrónico del futuro. Se hizo un importante trabajo teórico y práctico que permitió conocer el grado de influencia de ese tipo de armas en los equipos electrónicos, explicó el Daily Star. Que también mencionó el novedoso vehículo de desminado a distancia LISDA, capaz de neutralizar cualquier explosivo a una distancia de hasta 100 metros a través de los rayos de alta frecuencia. Se espera que 150 vehículos de este tipo entren en el servicio del ejército ruso en los próximos 2 años, dijo el tabloide inglés. Alabuga ha despertado aún mayor interés y curiosidad, ya que se cree que sus capacidades son más destructivas que las de una bomba nuclear. Y como he dicho antes, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras conocer las posibles características técnicas de esta arma, llamó a Moscú a detener su desarrollo. Una nueva arma, bautizada por Rusia como Alabuga, se ha convertido en la pesadilla de la OTAN. Alabuga es un complejo ruso de radiación electromagnética potencialmente único, que ha dado que hablar en la prensa occidental. Inicialmente, la nueva arma rusa se conoció cuando Vladimir Putin, hablando en el Foro Económico Mundial en Vladivostok,
dijo que el país está trabajando en armas basadas en nuevos principios físicos que garantizarán la seguridad en el futuro cercano. Rusia probó recientemente con éxito el misil de propulsión nuclear Burevestnik, pero en la Buga ha despertado un interés y una curiosidad aún mayores, ya que se cree que sus capacidades son más destructivas que una bomba nuclear. Según Jens Stoltenberg, la aparición de tales armas permitiría a cualquier país adquirir una superioridad militar indiscutible. Semejante avance excede a todo el arsenal nuclear de la alianza, dijo recientemente el exsecretario general de la OTAN. ¿Pero cómo funciona la bestia diseñada por Rusia? Según información difundida en los medios de comunicación, el programa de desarrollo a la Buga se implementó entre 2011 y 2012. En el marco de la investigación científica, la atención se centró en las perspectivas de las armas electrónicas y su impacto en los equipos convencionales del enemigo con la posibilidad de su destrucción total. Todo gracias a la radiación de alta precisión, con la que se cree que se puede inmovilizar cualquier dispositivo. Sin embargo, por el momento estos son solo especulaciones de los periodistas. Además, en el ámbito de la información, a la Buga se conoce como cohete, pero el término no es del todo correcto. El experto militar y editor de la revista Arsenal y Adeut, Alexei Leonkov, afirmó que los trabajos para crear a la Buga todavía se encuentran en la fase experimental. Se trata de un nuevo tipo de munición que puede dañar los equipos de comunicaciones con un pulso electromagnético. Este impulso se produce como resultado de la explosión de una munición especial que consta de un explosivo convencional y una bobina de inducción electromagnética. Al mismo tiempo se produce una compresión y se libera una gran cantidad de impulsos electromagnéticos, pero solo en un área limitada. Es decir, no se trata de una explosión nuclear que cubre gran parte del territorio dependiendo de la potencia de la carga, sino una zona más pequeña que se extiende en un radio de 3 a 5 kilómetros, explica Leonkov. El objetivo principal de la Buga es el componente informativo. Esto significa que el arma está dirigida contra el sistema de control de combate, y los sistemas de detección y comunicación. Cuando un arma de este tipo explota, sucede que en todos los circuitos de comunicación, tanto en los circuitos eléctricos como en las placas electrónicas, se producen muchos cortocircuitos y fallan completamente en su funcionamiento, explicó el experto. El desarrollo de municiones similares a las rusas a la Buga también se llevó a cabo en Estados Unidos e Israel. Un ejemplo es el arma israelí Scorpius, un sistema de guerra electrónica que les permite derribar misiles, aviones y drones enemigos sin utilizar baterías antiaéreas. El complejo Scorpius envía rayos de energía altamente específicos que bloquean sensores, radares, navegación y otras actividades electrónicas. Otro detalle importante sobre la Buga es que el portador de un generador de pulsos electromagnéticos podrá enviarlo a un punto determinado, evitando así el peligro que representa un misil de gran tamaño, que puede ser detectado por los sistemas de defensa aérea y antimisiles del enemigo. Rusia ahora está trabajando para encontrar un portador para municiones especiales. Sin embargo, aún no se sabe si serán proyectiles de gran calibre, o si serán algún tipo de misil tierra-tierra que pueda explotar en el aire directamente cerca del objetivo. ¿Procede o no procede decir eso, pero ande vais animales? En cuanto al sistema de guerra electrónica Murmansk-BN, ya es conocido de sobra, y solo se pondrá en marcha en caso de una gran guerra, porque destruye la electrónica a una distancia de 5.000 o más kilómetros, pudiendo llegar incluso con buen tiempo a los 8.000 kilómetros. Esto es todo amigos, reciban un saludo.